What a privilege that our Father in heaven has given us, that we can know the joy of what it is to be a father Y like qué this. privilegio que el Padre en el cielo nos ha dado a nosotros como hombres el privilegio y el gozo de ser padres también. This morning, because of time, I'm going to try to speak really, really fast. Esta mañana, por un tema de tiempo, voy a tratar de hablar rápido. And I'm going to speak not just to fathers, but to mothers as well, Y voy a hablar no solamente a los padres, pero también a las mamás. and to future fathers and future mothers. So if you're single, this is for you too. Y voy a hablar para los futuros padres y las futuras madres también, ¿sí? Porque usted más adelante va a ser papá y mamá. And we're going to look at something that's incredibly dear to God's heart. Vamos a hablar de algo que es increíblemente cercano al corazón de Dios. God's heart for you and for your family today. Y tiene que ver con el corazón de Dios, con el corazón que Dios tiene para ti y para tu familia hoy. But it's also something that will affect your descendants for Y generations. esto es algo que también va a afectar tus generaciones en el futuro. And we're going to begin by looking at something that happened in the life of an Old Testament king named Hezekiah. Y vamos a comenzar hablando o prestando atención a la vida de un rey en el Antiguo Testamento. Su nombre era Ezequías. So Hezekiah is found in the book of 2 Kings, La historia de Ezequías lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes. and he was one of the best kings that Judah ever had. Y este era el mejor rey que Judá pudo haber tenido. He was a godly king who pleased the Lord, Era un rey con un corazón para Dios que agradó a Dios. and he waged war against the demonic idolatry that his people were guilty of living in. Y él destruyó todos los altares demoníacos de idolatría que su pueblo y su nación solían adorar. And so he tore down idols everywhere. Él destrozó y tumbó todos los altares de adoración en toda la nación. He trusted God and followed him. Él confió en Dios y siguió a Dios. And scripture says that the Lord was with him and made him succeed in everything that he Y did. la Biblia dice que Dios estaba con él y que tuvo éxito en todo lo que hacía. And the people loved him. Y la gente lo amaba. But when Hezekiah was about 39 years old, Pero cuando Ezequías cumplió 39 años, he got incredibly sick. él se enfermó terriblemente. So sick that he got really close to dying. Él estaba tan enfermo que estaba cerca de morir. And so the prophet Isaiah came to visit him. Y el profeta Isaías vino y lo visitó. And when he did, he didn't bring very good news. Y cuando Ezequías vino, no le trajo buenas noticias. So let's read Isaiah 38 verses 1 through 3. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 38, versículos 1 al 3. Isaías 38, del 1 al 3. Go ahead. Okay, so in those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order, because you are going to die. You will not recover." And so Hezekiah turned his face to the wall and he prayed to the Lord, "Remember, Lord, how I have walked faithfully before you and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. Amén. They follow. Oh. I don't think Yeah, they can see remember that. that. Okay. Yes. All right. So he didn't want to die because he was so young. Él no quería morir porque Ezequías estaba muy joven. But the Lord heard his prayer. Pero el Señor escuchó su clamor. And so Isaiah came back to him. Así que Isaías vino de nuevo donde él. And in verses 4 through 6, Y en el versículo 4 y 5, it says, Isaiah came and he said, God said, "Go tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life and will deliver this city from the king of Assyria." ok, vamos a leerlo. Ahora sí. Yeah. Ok, I will read it. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Versículo 4. Regresa y dile a Ezequías que esto dice el Señor, Dios de sus antepasados David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad.
And so this is really good news. Así que esto ahora eran buenas noticias. God would help him recover from his sickness and give him 15 more years of life. Dios le iba a sanar de todas sus enfermedades y le iba a añadir 15 años más. And so things are looking up for him. Y parece ser que esto se veía bien para Ezequías. He gets well, he gets to sit on his Él throne se again, puso mal, se volvió a sentar en su trono, go do some fishing. se fue a hacer un And poco enjoy de life. pesca y empezó a disfrutar la vida. So life is good, but he seemed to have forgotten one thing. La vida se puso buena para Ezequías, pero había un tema que tenía que resolver. God's instruction to put his house in order. Dios le había instruido que tenía que poner su casa en orden. Now, why would God give him that instruction? ¿Por qué Dios le dio esa instrucción? It's because his house was out of order. Es porque su casa estaba descontrolada. Things weren't good. Las cosas no andaban bien en casa. Now, his kingdom was in great shape. Ahora, su reino estaba súper bien, andaba bien, marchaba bien. It was strong, and the people turned El, back to el God. reino era fuerte, la gente había regresado a los caminos del Señor And God was blessing them. y Dios los estaba bendiciendo. Hezekiah's kingdom was in order, but his family was not. El reino de Ezequías estaba bien en orden, estaba bien, exitoso, pero su casa estaba desordenada. And God was concerned about the spiritual condition of his family, both in the present and in the future. Y esto nos muestra de que Dios estaba preocupado por la condición espiritual de su familia, no solamente su condición presente, pero también su futura. And God was also concerned about the future of his nation if he didn't get his family in Y order. Dios también estaba preocupado por la condición o por el futuro de la nación si es que Ezequías no ponía en orden esa situación en casa. See, Hezekiah was a great king, Ahora, Ezequías fue un gran rey, but he made a big mistake. pero cometió un gran error. He lived those 15 years that God graciously gave him, but he never put his house in order. Él vivió estos 15 años adicionales que por la gracia de Dios recibió, pero no puso orden en casa. He didn't give his marriage any attention, No le puso atención a ese tema and he did not train his kids in the ways of the Lord. y no entrenó y enseñó a sus hijos en los caminos del Señor. In fact, look what happened a little while later. De hecho, ¿qué es lo que pasó un poco más adelante? In Isaiah 39, verses 5 through 7, En Isaías capítulo 39, versículos 5 al 7. says, Then Isaiah said to Hezekiah, Hear the word of the Lord Almighty. The time will surely come when everything in your palace, all and that your fathers have stored up until this day, will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. And some of your descendants, your own flesh and blood, who will be born to you, will be taken away, and they will become eunuchs in the palace of the king of Babylon. Going? Okay. So if Isaiah told me something like that, I hope that my response would be anger and concern. Si alguien me diría algo como Isaías le dijo a Ezequías, mi respuesta natural sería en arder en cólera. Like, who's going to do what to my ¿Qué? kids? ¿Quién va a hacer qué a mis hijos? Or to my grandkids? ¿Qué? ¿Quién le va a hacer qué a mis nietos? Not on my watch. No, mientras yo viva. I would use those 15 years to do something to try to prevent that from Yo happening. voy a usar esos 15 años adicionales que Dios me ha dado para tratar de impedir que todo eso que están diciendo que le va a pasar a mis hijos les ocurra. But that's not what Hezekiah did. Pero eso no es lo que Ezequías hizo. In fact, here's what he said in verse 8. De hecho, en el versículo 8, así es como reaccionó Ezequías. He said, The word of the Lord you have spoken is good. For he thought, there will be peace and security in my lifetime. Dijo, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. And I read that, I'm like, are you kidding me, Y Mr. cuando King? yo estoy leyendo eso, dije, ¿qué? ¿Estás bromeando, señor rey? You think that's a good word? ¿Usted cree que eso es una buena respuesta? And you're okay with those things happening to your kids and grandkids and ¿A usted great-grandkids? no le importa lo que le vayan a pasar a sus hijos, sus nietos y sus bisnietos? As long as things are good for Mientras que you? las cosas estén bien contigo. And I look at that and it's like, what a self-absorbed, uncaring, inconsiderate politician. Y yo pensé, qué político tan convenido, egoísta, corto de vista, desgraciado es este. Right? He had no vision
beyond himself. No tenía visión más allá de su propia vida. He didn't even wonder if he could do anything about it. Ni siquiera se preguntó si podía hacer algo al respecto. But how many of us either think that way, or though we may not realize it, we live that way? Pero ¿cuántos de nosotros no pensamos igual que Ezequías? O lo que es peor, vivimos de esta manera. We don't think about the next generations, we No just think about estamos, today. no estamos pensando en la siguiente generación y lo que le dejamos a nuestros hijos. Solamente estamos pensando en el hoy. And so the result is that he raised a little terror, he became a big terror Ahora, named Manasseh. el error fue que este rey había criado a un terruquín ahí, ¿cómo se llama? A un niño problema que se convirtió después en un problema grande. Okay? Manasseh was his firstborn son who inherited the throne after his father Hezekiah. Y este era Manasés. Manasés era el primer hijo que heredó el reino de su padre Ezequías. And scripture says that Manasseh reigned as king for 55 years. Y la Biblia dice que Manasés reinó, heredó el trono de su padre y reinó por 55 años. And in that time, he reversed every good thing that his father Hezekiah had done for Judah and for God. Y durante el reinado de Manasés, este hombre había derribado o había tumbado todas las reformas que su padre había logrado y había de nuevo hecho que el pueblo de Judá regrese a la idolatría. He turned away from God and became a worshiper of idols. Se alejó de los caminos a Dios y volvió a establecer la idolatría en la nación. And he turned the entire nation back to worshiping idols. Y regresó, hizo que la nación se vuelva idólatra. He even burned his own son alive as a sacrifice to the demon god Molech. Incluso Manasés sacrificó a su propio hijo delante de el dios Moloch. He was so wicked that scripture says that he shed so much innocent blood that he filled Jerusalem from end to end. La Biblia dice que Manasés era tan perverso, tan malvado, que regó o llenó la tierra llenó Jerusalén de extremo a extremo con sangre inocente. And he went down in history as the most corrupt, evil king that Judah ever had. Y en la historia se registra Manasés como el rey más perverso y corrupto de la historia de Judá. And you see, here's the thing is God saw it coming. Ahora, no pierda de vista esto. Dios vio que esto iba a ocurrir con Manasés. He saw what would happen if Hezekiah did not put his house in order. Dios sabía qué es lo que pasaría o lo que se venía si Ezequías no ponía su casa en orden. Which is why God tried to instruct him to put Y his house por in eso es order. que Dios le instruyó: pon tu casa en orden. God was so concerned about Hezekiah and his family and Judah. Dios estaba tan preocupado por Ezequías, pero también por su familia, pero por último también por la nación. And God is also concerned about our families Y, and the legacies that we will leave behind. y Dios también, al igual que en Ezequías, está preocupado por nuestra familia y por el legado que nosotros dejaremos a nuestros hijos, a nuestra descendencia. And God's word to us today is the same as his word to Hezekiah. Y las mismas palabras que fueron para Ezequías en aquel entonces, lo son también para nosotros hoy. Put your house in order. Y la instrucción es la siguiente: pon tu casa en orden. See, a house in order today means a godly legacy tomorrow. Poner tu casa en orden hoy significa asegurar tu legado y el futuro de tus hijos. See, there's power in a house that's in order. Hay poder cuando la casa está en orden. Power to shape and form generations. Hay un poder que es capaz de formar y moldear el futuro, Even nations. aún de naciones. Now, I know that most kids won't grow up to be an evil king like Manasseh, Yo sé que no todos estamos criando como reyes corruptos como Manasés. but how many little hellions grow up in our normal homes like ours and end up becoming menaces on society? Pero ¿cuántos de nosotros estamos criando niños hoy en día descontrolados en casa que más adelante se van a convertir en Manaséses
para la sociedad. How many sons and daughters get into trouble and join gangs ¿Cuántos hijos e hijas no se meten en problemas, en pandillas, or sell drugs or now are in jail? o se meten en asuntos de drogas que después los termina llevando a la cárcel? How many kids grow up and commit ugly crimes? ¿Cuántos niños no crecen y cuando son adultos cometen crímenes horribles And maybe abuse their spouses and kids and Y- never get caught? y se convierten en hombres o en personas adultas que abusan de otros y que nunca les pillan o nunca reciben recompensa por su maldad? How many grow up to become corrupt lawyers and politicians and athletes and business owners? ¿Cuántas personas no crecen para convertirse en abogados corruptos, en hombres de negocios estafadores o en deportistas malvados? Now, we all know that once a child leaves the house, they have their own choices to make. Ahora, nosotros somos conscientes cuando un niño crece y se va de la casa, son responsables por sus decisiones. We cannot control what they do when they become adults. No podemos controlar lo que ellos hacen cuando crecen y se convierten en adultos. But what we do before they leave the home greatly impacts the decisions that they will make when they do become adults. Pero lo que nosotros podemos hacer o podamos hacer cuando ellos estén en la casa, antes de que se vayan de la casa y sean adultos, puede evitar que ellos se conviertan en un gran problema para la sociedad. A house in order is powerful. Y una casa en orden es algo poderoso. So what does a house in order look like? Ahora, ¿cómo se ve una casa en orden? Is there anything out of order in our homes? ¿Hay algo en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia, que no está bien, que no está en orden? Now, before we look at that, Ahora, antes de ir allá, I want to address those who maybe you have kids who have grown up and they're not doing well. ahora quiero decir esto. De pronto usted tiene hijos que han crecido y que no están caminando bien. Maybe they don't know Jesus and maybe they're making terrible De decisions. pronto ellos no conocen a Jesús y están haciendo decisiones horribles. This message isn't to make anyone feel bad or guilty if your grown kids are getting in trouble or hurting other people. Ahora, este mensaje no se trata de hacerte sentir mal si es que esa es tu condición. Hijos grandes haciendo malas decisiones. Because maybe you weren't a Christian when you raised your kids. Porque de pronto no eras creyente cuando estabas criando a tus hijos. Or maybe you were, but you had no idea how to be a parent. O de pronto sí eras creyente, pero no tenías ni idea cómo criar a un hijo. Maybe you've made mistakes. De pronto has cometido errores. And here's the thing is we all do. Y déjame decirle algo, todos hacemos errores. I have many regrets as a dad. Yo tengo muchos lamentos, ¿cierto? Me arrepiento de muchas cosas como papá. So listen, God does not want you to feel condemned or feel like a failure because of mistakes that we've made. Dios no quiere que tú te sientas mal o te sientas condenado por los errores que has cometido en el pasado en la crianza de tus hijos. There's nothing we can do about the past, No hay nada que podamos hacer sobre el pasado. but there are things we can do about today Pero and in the future. sí hay cosas que podemos hacer hoy que pueden impactar nuestro futuro. Even if our kids are already grown, Aun cuando nuestros hijos ya están viejonas, grandes, crecidos, it's never too late. nunca es demasiado tarde. God cares deeply about people and families, Dios se preocupa mucho por las personas, pero también por sus familias. and He cares about your family Y and my también se family. preocupa por tu familia y se preocupa por mi familia. So let's look at what it looks like to put our Ahora, order vamos in a our mirar homes. rápidamente cómo se ve una casa en orden. First, to put your house in order, it starts with order in your own life. Número 1, el orden en la casa comienza por poner orden en tu vida personal. See, our spiritual and personal lives have to be in order. Y eso tiene que ver con tu vida personal y espiritual. Tu vida personal y espiritual tiene que estar en orden. We can't expect our homes to be in order if we are not in order. No podemos esperar que las madres o alguien en la casa, o claro, nuestros hogares estén en orden si nosotros no nos alineamos primero. See, Hezekiah's attitude was out of order. Ahora, la actitud de Ezequías horrible, apestaba. Even though he was a godly king, Aun cuando era un hombre que trataba de hacer las cosas a la manera de Dios, there were things that were not in order in his había life. cosas que no estaban en orden en su propia vida. And that can be true of any Christ follower. Y eso puede ser verdad en el caso de muchos creyentes. And so to put our lives in order, we need to get right with God and find out what pleases him. Ahora, si queremos poner en orden nuestras vidas, eso tiene que ver con alinear nuestras vidas delante de Dios.
second, it continues to put our house in order. It starts with us, and then it continues with putting our marriages in order. Número uno, para poner nuestra casa en orden, tiene que comenzar con nuestra vida personal, pero también tiene que ver con poner nuestro matrimonio. Número dos, nuestro matrimonio en orden. Husbands, love your wives. Esposos, amen a sus esposas. Wives, love your husbands. Esposas, amen a sus esposos. Treat each other with value. Trátense, por favor, el uno al otro con valor, con respeto. Valórense. The Bible gives us some important instructions in Ephesians chapter 5. La Biblia en Efesios capítulo 5 nos da instrucciones importantes. And listen, yes, Paul writes that wives should submit to their husbands. Y es verdad, Pablo habla acerca de que las mujeres deben someterse a los maridos. But listen, he also says, husbands, you are called to lay down your lives for your Pero wives. también nos dice en Efesios capítulo 5, 25 en adelante, dice, hombres, ustedes tienen que morir, entregar sus vidas por sus mujeres, por sus esposas, Just like Jesus did for us. así como Cristo lo hizo por nosotros. And that means that we sacrifice for them because we love them. Y eso significa que nosotros hombres nos sacrificamos por ellas porque las amamos. If we as husbands want our wives to submit to our leadership, Si nosotros hombres queremos que nuestras esposas se sometan a nuestro liderazgo, we have to lead with love. tenemos que liderar con amor. We lead by example, Tenemos que liderar con el ejemplo, not by force, no por la fuerza, not by yelling, no gritándoles, not by anger, no con ira, but by love. sino con amor. And listen, if your marriage is not in order, your children will not be in order. Ahora, escuche bien esto, si su matrimonio no está en orden, sus hijos no van a estar en orden. When I was in grade school, there was a period of time when I would pick fights with other boys, even with friends who couldn't fight back. Cuando estaba yo en el colegio, hubo una temporada donde yo buscaba peleas con todo el mundo y con todos mis amigos. Y aun cuando esos buscaban a sus amigos, no podían contra mí porque yo les reventó. Okay? And I realized that was at the time that my parents were separated and not living together. Y me di cuenta de que eso era una temporada donde mis hijos, donde mis padres se estaban separando, estaban teniendo problemas matrimoniales. And so I was acting out my anger and insecurity. Así que yo estaba actuando en base a mi enojo, mi ira y mis inseguridades. Because my parents did not have things in order. Porque mis padres no tenían las cosas en orden. And there were times in my own marriage Y han habido momentos, incluso en mi propio matrimonio, when things were rough and not in order. cuando nuestro matrimonio, mi matrimonio estaba en dificultad y no estaba en orden, no estaba bien. And in those seasons, we saw our kids act out and misbehave. Y en estos tiempos pudimos ver a nuestros hijos desalinearse y desordenarse también. And they had little or no joy. Y ellos no tenían, ya, o sea, eran chicos tristes, no estaban muy And we were contentos. like, what's wrong with our Y kids? nosotros decíamos, ¿qué pasa con nuestros hijos? And I told my wife, what's wrong with your daughter? Yo le decía a mi esposa, ¿qué pasa con tu hija? And then we realized that we had been fighting in front of them. Y nos dimos cuenta de que era porque nosotros estábamos peleando todo el tiempo delante de ellos. And that hurt them and scared them. Y esa actitud de nosotros como esposos los dañaba y los asustaba. Because they were afraid that one of us would leave. Porque ellos tenían miedo de que uno de nosotros se vaya de la casa. And the pain that we caused them was affecting their behavior. Y el dolor que esta situación causaba estaba afectando su comportamiento. Their lives were getting out of order because our marriage was out of La order. vida de nuestros hijos estaban fuera de orden porque nuestro matrimonio estaba desordenado. But when they saw us loving each Pero other cuando ellos nos vieron amarnos el uno al otro and speaking kindly to y each other, hablándonos con amabilidad el uno hacia el otro, our kids became peaceful. nuestros hijos llegaron a ser personas pacíficas. Peaceful, not perfect, Pacíficos, no eran perfectos, Okay. pero pacíficos. but their lives came into order because our marriage was in order. Pero sus vidas estaban desordenadas porque nuestro matrimonio estaba en desorden. So putting your house in order starts with you as a person, Así que poner su casa en orden comienza poniendo su vida en orden, and then your marriage, su matrimonio en orden, and next
it means leading your children. Y número 3 significa también liderar a sus hijos. And if your children are out of the house, this will look differently. Si sus hijos ya no están con usted en casa, esto se va a ver diferente. But you can still make a big impact in their lives, and it starts with prayer. Pero aún puede hacer un gran impacto en sus vidas y ese impacto comienza orando por ellos. For those of you who have children in your home, Para aquellos que tienen hijos en casa, you have to lead them well and bring them up in the ways of Christ. tienen que liderarlos bien y tienen que conducirlos en los caminos del Señor. By example, Por el ejemplo, okay? And I'm just going to mention 3 quick things with that. quiero rápidamente 3 detalles ahí que quiero mencionar. First, you have to win their hearts Primero, padres, pensando en sus hijos, tiene que ganar el corazón de sus hijos through love and genuine relationship. a través de amarlos y relacionarse genuinamente con ellos. Lavish love on them. Ámelos. Eso, chorree amor, sea cargoso, ¿cierto? Apapáchelos, Play together. jueguen juntos. Even teenagers love to play. Aún los adolescentes les encanta jugar. Take interest in who they are and who they're becoming. Intereses en quiénes son y en las cosas que a ellos les interesa. Talk to them. Hable con ellos. Listen to what's on their hearts and their minds. Escuche lo que está en su corazón, en sus mentes. Use wisdom. Use sabiduría para eso. Pray with them. Ore con ellos. Build them up. Edifíquelos. See, they will follow you if you build them up and strengthen them. Ellos te van a seguir si es que tú les instruyes y los fortaleces. And so take time to teach and train them. Tome tiempo para enseñarles y para entrenarles. And fathers, listen to this. Padres, escuchen esto. Don't just resort to letting your wife do all this while No you're at work, solamente deje que su mujer, su esposa, se encargue de ese asunto. while you're at work or while you're watching TV or doing whatever you want to do. No deje que su esposa haga eso mientras usted está jugando pelota, mirando televisión o haciendo cualquier otra tontería. Kids need their fathers to speak in their lives. Los padres, los hijos necesitan que su padre hable a sus corazones. And don't let anger take over, Y no dejes que la ira te controle. because the anger of man does not produce the righteousness Porque of la God. ira de Dios no produce la justicia que Él quiere. Okay? So win their hearts and then teach their minds. Gane su corazón, número 1, pero también instruya y enseñe su mente, su cerebro. And when we teach them in periods of non-conflict. Ahora, esta instrucción o enseñanza sobre nuestros hijos deben ser en periodos donde no hay conflicto. Okay? Teach them when things are peaceful. Enséñenles cuando las cosas están en paz, en calma. Okay? Well, what do we teach them? ¿Por qué les enseñamos? There's a couple of Bible verses Hay un par de versículos bíblicos. up on the screen. Ahí está en la pantalla. Proverbios 22:6, right? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, aunque fueren viejos, no se apartará de él. Y el otro Psalm versículo es 78:4. Salmo 78:4. Salmo 78:4. Dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A las próximas generaciones les contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus impotentes maravillas. And so we teach them in the way they should go and about who God is and how great He is. Así que le enseñamos a nuestros hijos en qué camino deberían seguir, quién es Dios y cuáles son los caminos del Señor. And don't sit around waiting for the church or pastors or Y Sunday school teachers to No do that. solamente estamos descansando esperando que la iglesia, los pastores o los maestros de escuela dominical hagan ese trabajo. You do that. Usted hace ese trabajo. Okay? God has called you to do Dios that. te ha llamado a ti a hacer ese trabajo. And so talk to your kids and teach them about selfishness Así que enséñele a sus hijos, instrúyalos en cuanto al egoísmo, and respect en cuanto al respeto, and how important it is to be a young person of truth. y cuán importante es ser un joven o una señorita que camina en la And verdad. what Jesus taught about forgiveness Lo que Jesús enseñó acerca del perdón and about standing up for what's right. y cómo Jesús se paró por lo que es correcto y por lo que era justo. Teach them values and character. Enséñeles valores, carácter. Train them in the knowledge of God. Entrénelos en el conocimiento de Dios. And to teach them to learn to love Jesus. Enséñeles a amar a Jesús So- y a conocerlo. So win their hearts, Gane su corazón, teach their minds, enseñe su mente and discipline their sin. y discipline su pecado. Have you noticed, ¿Se han dado parents, cuenta, papás? that we've never had to teach our children to be bad? No sé cuántos se han dado cuenta aquí, padres, que a nuestros hijos nunca les hemos enseñado a portarse mal, ¿sí o no? Right?
They're sinful, Ellos son pecadores por naturaleza, no hay que enseñarles. like we are. Así como nosotros también. And our sin, their sin has to be Y disciplined su pecado tiene que ser disciplinado in love, en not amor, anger. no en ira, en furia. Listen, I don't know about you, No sé cómo es en su caso, but the eternal salvation of my children and their children and beyond is the most important thing to me. pero lo que es más importante para mí es la salvación eterna de mis hijos y de los hijos de mis hijos y de mi descendencia. I want to see them in heaven. Yo quiero ver a mis hijos y a los hijos de mis hijos en el cielo. I want to see God's best for them in their lives on this earth. Yo quiero ver que Dios consigue lo mejor para sus vidas en esta tierra. And I don't want to see their lives torn apart because of my neglect. No quiero que mis hijos, que la vida de mis hijos se arruine a causa de mi negligencia. And I want to see a generation of world changers Y yo quiero ver una generación de cambiadores de mundo raised up to know Jesus and to follow him to the ends of the earth. que están siendo edificados para conocer y seguir a Jesús y vayan a las To naciones. take ground from Satan and the powers of Para darkness que tomen territorio que está bajo control de Satanás and to possess the land. y para que puedan poseer la tierra. All because dads and moms like you and me are putting our houses in Y order. todo esto como resultado de que papá y mamá han decidido poner en orden su casa. And it's never too late to start. Y nunca es demasiado tarde para comenzar. And none of us are going to do everything Ahora, perfectly. ninguno de nosotros vamos a hacer las cosas perfectas. We will all make mistakes. Todos vamos a cometer errores. But God is able to intervene in spite of our mistakes. Pero Dios puede intervenir aún a pesar de nuestros errores. But the greatest mistake is to make the one that Hezekiah made. Pero el peor error que podemos cometer es el error que hizo Ezequías. He did nothing. No hacer nada. Porque Ezequías no hizo nada. And last, I just want to say this. Y por último, quiero decir esto. Fight for your family. Pelee por su familia. Okay? The Bible says that we don't fight against flesh and blood people, but against the powers of darkness. La Biblia dice que nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. It says that Satan comes to steal and kill and destroy. Dice también la palabra que Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Men and women of God, Hombres y mujeres de Dios, you need to stand against the powers of darkness that are set to destroy you, your marriage, your kids, and your legacy. ustedes necesitan ponerse de pie y pelear, dar la buena batalla por ti, por tu familia, por tus hijos y por el legado que Dios tiene para ti. And in the name of Jesus, Y en- tell the devil no more. Y en el nombre de Jesús, levántate y dile al diablo, no más. And tell him, you will not have my Y family, dile al diablo, no vas a tener a mi familia, you will not have my kids, no vas a tener a mis and you hijos will not have my y future. no vas a tener el futuro de ellos. God has called us to put our homes in order, Dios nos ha llamado y nos está llamando a poner nuestras casas en orden. to fight the good fight of faith, Que podamos pelear la batalla de la fe. to leave a lasting legacy. Que podamos tener un legado que permanece, que perdura en el tiempo. And he has given us authority over the powers of darkness Y Él nos ha dado autoridad sobre el poder de la oscuridad in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. And he wants us to step into that Y authority Él quiere que nosotros caminemos en esa autoridad and fight for our families, y que peleemos por nuestras familias. for their sake Por su salvación, and for the sake of those who will come after us. a causa de ellos y por causa también de los que vienen detrás de nosotros. Hezekiah did not fight for his Ezequías family. no peleó por su familia. And everything good that he accomplished was overturned by a son who he did not invest in or fight for. Y todo lo bueno que él pudo haber logrado en su vida fue simplemente destruido por sus hijos que no estaban en orden. Don't make that mistake. No haga ese mismo error. God has called us to make a lasting difference in this Dios world. nos está llamando a hacer una diferencia, que hacer un cambio que dura en el tiempo. And it starts in the home with putting our esto houses in order. Comienza con nosotros poniendo nuestros hogares en orden. Men and women, no matter what you've been taught Muchas mujeres, no importa lo que usted se le ha enseñado or what you've believed about o yourself lo que usted cree de sí misma
or what people have believed about you, o lo que la gente ha creído de ti. you matter significantly, Tú importas muchísimo and you can make a lasting difference in this world. y tú puedes hacer una gran diferencia, mujer, en este mundo también. We are not called to lose. No estamos llamados a perder. We are not called to fail. No se nos ha llamado a fracasar. God is for you. Dios está por ti, And so who can be y against si you? Dios está contigo, ¿quién contra ti? So you, man of God and woman of God, Así que hombre de Dios, mujer de Dios, fight the good fight of faith pelee la buena batalla de la fe. and take hold of that which Jesus Y has purchased for you. Aférrese con todo por aquello que Jesús ha separado y haga conquistado para ti. Should we pray? Oramos. ¿Cuántos están animados? Sí, parece tienen cara de regañados, pero espero que estén animados. Go ahead. Who wants to put your house in order and have a lasting legacy? ¿Cuántos en esta follow. mañana quisieran poner su casa en orden para tener una descendencia o un futuro que permanezca? Levante su mano. ¿Cuántos quisiéramos tener un legado que permanece en el tiempo? Awesome. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I thank you so much for your word to us Señor, te agradezco por tu palabra hoy and how much you care about our families and our children. y lo mucho que te importa, Señor, nuestra familia y nuestros hijos. Would you give us vision for our children and for our grandchildren and for the future? Señor, danos visión para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y para nuestro futuro. And help us in everything that we do to start with putting our families in order. Señor, ayúdanos, Señor, a poner nuestra casa en orden y que podamos comenzar en algún punto. Because we want to raise children and grandchildren who Porque- will serve you. Porque queremos nosotros tener hijos y nietos que te sirvan a ti. And so I pray also for any in this place who feel hopeless. Señor, oro también por cualquiera en este lugar que se siente desesperanzado. Maybe hopeless for their marriage or hopeless for their children. De pronto están desesperanzados en cuanto a su familia, en cuanto a su matrimonio y en cuanto a sus hijos. You are the God of hope. Tú eres el Dios de esperanza. And I pray that you would give hope and grace right now in the name of Y oro que Jesus. tú traigas gozo, Señor, y esperanza en el nombre de Jesús. You are our Heavenly Father Tú eres nuestro Padre Celestial and you care well for us. y te preocupa mucho nosotros, Lead nuestras us vidas. forward in this, we pray. Señor, oramos esto In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén, amén, amén.